Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo a todos los que ya están comunicados con nosotros, están ahí escribiendo, que les llega la notificación al celular e inmediatamente ya están saludando a sus hermanos, ingresan a la plataforma a esperar la prédica. Gracias, es una bendición para mí. Hoy continuaremos con nuestro tema de demonología, que hace parte de la angelología, de la teología general. Pero hoy estudiaremos un tema muy interesante. Hoy hablaremos de la expulsión de los demonios. ¿Cómo son expulsados los demonios? Y más que eso, ¿cómo es que alguien puede ser demonizado? ¿Y qué significa eso de ser poseído por un demonio? Vamos a analizar todo eso, pero antes oremos. Démosle gracias al Señor. Amado Señor, te damos toda gloria, honra y alabanza. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir con mis hermanos queridos la palabra. Ayúdanos, enséñanos, muéstranos, Señor, que este tema sea de edificación para cada uno de nosotros, que podamos aprender más de tu palabra y ser llenos de tu Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos, hemos hablado mucho al respecto de Satanás y de sus ángeles. Hemos dicho que Satanás no es en ningún sentido comparable a Dios, que no tiene ninguno de los atributos que tiene Dios, que sí tiene mayor conocimiento que nosotros, que sí tiene él y sus ángeles mayor poder que nosotros. Hemos visto que hay un orden en la administración satánica en el cual podemos encontrar principados, potestades, huestes, gobernadores de las tinieblas, y todos ellos pues tienen ciertas funciones que la Biblia no especifica. Hablar de las funciones de ellos es especular algo que la Biblia no dice. Y nosotros estamos convencidos que tenemos que hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Eso es ser bíblico. Por eso preferimos simplemente entender que hay un orden administrativo, pero no aplicar ese orden de manera aleatoria como hacen aquellos que predican hoy en día. Dice que la guerra espiritual y todas esas cosas de cartografía espiritual y esas cosas que no tienen fundamento bíblico y que ningún apóstol practicó jamás. Teniendo en cuenta todo esto, llegamos a este tema, las posesiones demoníacas, como dicen generalmente. ¿Existen? ¿Son reales? ¿Son vigentes? ¿Qué podemos decir alrededor de eso? Bueno, hay varios puntos de vista. En primer lugar, tenemos dos extremos. Nuestros amigos cesacionistas y hermanos en Cristo. Recuerda, este es un tema terciario. Podemos diferir en esto. Hay gente que ve mis videos anteriores y como yo no digo lo que ellos han creído toda la vida, se enojan conmigo. En vez de argumentar bíblicamente por qué no están de acuerdo. Se enojan y me tratan de hereje y todo. Esto es un tema terciario, hermano. Terciario. Nos enseña muchas cosas. Es aplicable, claro, como toda la Biblia. Pero no es un tema fundamental de fe. No me voy a ir al infierno por creer diferente de esto a ustedes. Entonces nuestros hermanos cesacionistas dicen, ya no hay posesiones demoníacas. Son problemas psicológicos, traumas, son manifestaciones emocionales, culturales, pero ya nadie es poseído. Las personas eran poseídas en el Nuevo Testamento porque estaba Cristo para demostrar su poder y después de la ascensión de Cristo para demostrar que el mismo espíritu que estaba con Cristo estaba con sus apóstoles. Eso es lo que creen nuestros hermanos cesacionistas. Por otro lado están nuestros hermanos continuistas, que creen efectivamente que hay una cantidad de personas poseídas por demonios. Que si tiene un dolor de cabeza, es un demonio de dolor de cabeza. Que se le pinchó una llanta, es un demonio de pinchado de llanta. Que si tiene gastritis, es un demonio de gastritis. Que si tiene insomnio, es un demonio de no dormir. Entonces, mis hermanos queridos, son los dos extremos. Nosotros nos situamos en un término medio. Yo no veo bíblicamente ninguna parte que me diga que definitivamente ya no hay personas endemoniadas o demonizadas o poseídas. Pero sé perfectamente que eso no es igual a cuando estaba Jesús. Porque la sola presencia del Maestro estimuló la aparición de estas personas endemoniadas como nunca antes. Es decir, el reino de las tinieblas sabía que algo estaba por suceder e intentaron manifestarse de la mayor forma posible. Por eso el Señor expulsó tantos demonios. Hoy en día es distinto, pero eso no quiere decir que no suceda. Para nosotros no es así, ¿sí? Ahora, ya vimos que los demonios son seres reales y podemos decir que existían liberaciones de demonios desde antes de que Cristo viniera.
Ahora, no muchas, no muchas. Y hay también que decir que no hay ni una sola liberación de un endemoniado en el Antiguo Testamento. Vemos obras de demonios, demonios haciendo cosas, influenciando personas, atormentando personas, como en el caso de Saúl, que era atormentado por un espíritu malo, pero no podemos decir que estaba poseído por el espíritu. No podemos decir que el espíritu estaba dentro de él, más bien lo atormentaba de afuera hacia adentro. Hay una diferencia enorme en eso, enorme. No encontramos ni una sola liberación de demonios. ¿Por qué? Tal vez porque la única manera de ser liberado por demonios es por el poder de Cristo y de la obra redentora de la cruz. Pero ya iremos a eso. También podemos ver históricamente que en el periodo intertestamentario se van a comenzar a manifestar de una manera más frecuente personas poseídas por demonios. Y lo podemos ver en relatos históricos, mis hermanos queridos. Flavio Josefo, en su texto Antigüedades de los Judíos, capítulo 8, verso 45 al 49, narra la historia de un hombre llamado Eleazar, que realizó un exorcismo, un ritual de exorcismo, justo enfrente del emperador Vespasiano. Según este Eleazar, él usó un anillo, una especie de anillo mágico, ¿sí? Linterna verde era Eleazar allá, con un anillo y un ritual que según él provenía de Salomón, echó fuera un demonio que poseía a una persona. Ahora, el cristianismo y el judaísmo no son las religiones exclusivas de este tipo de manifestaciones. En casi todas las religiones, por no decir todas, hay algún tipo de manifestación así, de demonios poseyendo cuerpos de personas y haciendo que esas personas hagan cosas contrarias a lo que naturalmente una persona haría. Eso lo vamos a ver transversalmente en todas las religiones. No es exclusivo del judaísmo o del cristianismo. Pero evidentemente esto era algo ya conocido por los judíos del primer siglo cuando llega el Señor. ¿Existían exorcistas judíos durante la época de Jesús? Sí. Habían judíos que creían que Salomón había recibido una especie de autoridad especial en contra de los demonios y la usaban para sacar demonios con ciertos rituales místico-mágico maravillosos que ellos tenían para expulsar precisamente a esos demonios. Eso no quiere decir que ahora tengamos que hacer rituales. Usted mira la iglesia romanista, aparte de la Biblia, tienen un libro de rituales que tienen que seguir al pie de la letra cuando van a ir a hacer un exorcismo o a expulsar a un demonio. Cuando usted usa la palabra exorcismo, lo que viene a su mente más que todo es eso, el ritual. De ahí que nosotros los cristianos protestantes no utilicemos tanto esa palabra exorcismo, porque el exorcismo implica un ritual, pero bíblicamente vamos a ver diferencias con eso. Ahora, Jesús mismo reconoció la existencia de esos exorcistas judíos. Mateo 12:27, mire lo que dice. Y si yo he hecho fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. No es que está hablando de los hijos específicos de los fariseos, está hablando de otros judíos que echaban fuera demonios. Acusan a Jesús, le dicen, tú estás echando fuera demonios con el poder de Satanás. Y ¿cómo así? Eso no tiene sentido. Jesús les dice, no es posible, Satanás no está dividido contra Satanás. Y si yo echo fuera los demonios por el poder de Satanás, ¿por qué poder echan fuera los otros a los demonios? También por Satanás entonces. ¿Por qué ellos sí lo echan fuera por el poder de Dios haciendo esos rituales y resulta que yo, que los echo solamente con mi palabra, no los echo con el poder de Dios? ¿Se dan cuenta del doble sentido? Ahora, cuando Jesús está diciendo eso, está admitiendo implícitamente que efectivamente estas personas sí echaban fuera demonios. Y como está diciendo que Satanás no puede estar dividido contra sí mismo, por lógica, estas personas echaban los demonios y era el poder de Dios el que sacaba esos demonios. Pero, por misericordia de Dios, podríamos inferir. No tenemos una explicación detallada de por qué se daba ese caso, pero es lo que podemos entender, la misericordia de Dios. Mateo 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Satanás no echa fuera a Satanás. No hay nadie verdaderamente endemoniado que sea liberado por poder del diablo.
El diablo no hace ese show. No. Ahora, usted me dirá, pero yo conozco muchos falsos maestros que echan fuera demonios. ¿Entonces tengo que creer que fue el poder de Dios? No. No. ¿Por qué? Estos judíos que echaban fuera a los demonios, todo su conocimiento se basaba en las escrituras del Antiguo Testamento. En una verdad revelada hasta lo que ellos tenían en aquel entonces. Los falsos exorcistas de hoy, en primer lugar, no están sacando ningún demonio. Generalmente son simples shows, teatros, mentiras, espectáculos que se hacen para que la gente tema y crean que definitivamente esa persona tiene poderes sobrenaturales. Pero generalmente no es así, no tiene ningún tipo de poder. Ahora, es muy raro hoy en día, y tengo que ser honesto con esto, una persona que realmente esté endemoniada. Uno va a algunas iglesias donde cada semana hay algún endemoniado nuevo, pero eso no es así. Hay que admitir que la mayoría de los casos se pueden explicar por emocionalismo, problemas psicológicos, mentales, quieren llamar la atención, quieren hacer show. Se lo creen a ellos mismos, pero no están endemoniados en sí, como tal. Es decir, no es que realmente haya un espíritu dentro de ellos, un espíritu maligno dentro de ellos. No. Por eso, el 90, 95, 96, tal vez más, no sé, no puedo sacar un porcentaje de eso, es pura mentira. El solo hecho de que un falso maestro supuestamente expulsó un demonio, ya me está diciendo es mentira, porque el demonio no echa fuera el demonio. Y este es un falso maestro. Así que no pasó, no es eso. Esa persona no estaba endemoniada. Era un show, era una pantomima, era una obra de teatro. Pero no era verdad. Ahora bien, si los exorcismos que hacían estos judíos fueran simplemente un fraude, entonces el argumento de Jesús habría sido debilitado muchísimo. Los judíos habrían podido decirle precisamente lo mismo. Así como los judíos echan fuera demonios sin ser verdaderos siervos de Dios y sin que sea el poder de Dios el que saque esos demonios, pues tú lo estás haciendo también por otro poder y no por el poder de Dios. Se hubiera debilitado supremamente fuerte el argumento de Jesús. La fuerza del argumento de Jesús está en el hecho de que definitivamente los demonios verdaderos y los verdaderamente endemoniados solo podían salir por la misericordia de Dios, por la obra de Dios. Ahora, habría que ver cada caso específico, a ver si era una manipulación, emoción, un show o realmente un demonio. Pero no conocemos esos casos específicos, obviamente no tenemos evidencia de ellos. En primer lugar, analizaremos varios conceptos y varias preguntas claves. Primero, ¿qué significa entonces exorcismo? ¿Está bien utilizar la palabra exorcismo? ¿Es una palabra que está en la Biblia o que no está en la Biblia? Bueno, tenemos que decir que es una palabra griega, exorquizó, de donde viene exorcismo, y significa poner bajo juramento, conjurar, obligar mediante un juramento, ordenar solemnemente invocando una autoridad superior. Es decir, exorcizar es hacer un juramento para que otro haga lo que yo le estoy mandando hacer, no por mi autoridad, sino por la autoridad de alguien superior. Lo que implica cierto ritual. Ahora, ¿está en la Biblia la palabra exorcismo? ¿Qué dicen? ¿Está en la Biblia, sí o no? Escríbalo ahí, en la caja de comentarios. Pues les tengo la respuesta. La palabra exorcismo sí está en la Biblia. Vamos a ver dónde. Mateo 26, 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro. Y ahí está la palabra, exorcismo, exorcizó. Por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. En pocas palabras, el sumo sacerdote le está diciendo a Cristo, te pongo bajo juramento. En nombre de Dios, una autoridad superior, dime si eres el Cristo o no eres el Cristo.
Necesito saber quién eres. Te lo exijo en nombre de Dios. Claro, esto está en un contexto completamente diferente al que nosotros entendemos como exorcismo. Obviamente aquí pues estamos hablando del maestro y el sumo sacerdote no está intentando sacar nada de él espiritual ni nada por el estilo. Se usa en un contexto completamente diferente. De hecho, en la palabra, cuando se habla de las liberaciones que hizo Jesús, jamás se usa esa palabra. Cuando Jesús expulsa demonios, los evangelios normalmente utilizan otro tipo de verbos, como ekbayó, que significa expulsar, echar fuera, o el verbo epitimao, que significa reprender. Pero nunca usa exorcismo, nunca. O sea, técnicamente Jesús no practicó jamás un exorcismo, porque el exorcismo implicaba un ritual, un conjuro. Os conjuro, dice, un juramento. Hago este juramento delante tuyo para que me digas. Es una exigencia basada en un juramento. Jesús no sacó así los demonios. ¿Cómo sacó Jesús los demonios? Sal. Ya. Sal fuera. Adiós. Sal. Te ordeno que dejes al muchacho. Listo. Y eso ya nos deja pensando muchísimo. Después analizaremos cómo se sacan los demonios y pensaremos de nuevo en esto. Pero el caso es que técnicamente un exorcismo y una liberación no son exactamente lo mismo. Ahora, tampoco está del todo mal hablar de exorcismos. La palabra es griega, es bíblica y tiene sentido cuando hablamos de sacar a un espíritu inmundo que hay en una persona. Sí, tiene sentido. Pero la palabra técnicamente más correcta o las palabras más correctas serían expulsar, echar fuera o reprender demonios. Esas serían las palabras más correctas antes que exorcismo. Por eso los romanistas hablan de exorcismo, porque ellos sí tienen un ritual que tienen que seguir ese ritual. Nosotros lo hacemos por el poder de la palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios, evangelizamos, compartimos el evangelio, leemos la escritura, meditamos en la escritura, hacemos que la persona medite en la escritura. Creemos que solo la palabra de Dios puede liberar. Pero después iremos a eso de cómo se sacan demonios. Ahora bien, número 2, ¿qué es entonces una posesión demoníaca? ¿Qué es? Eso de posesión demoníaca, el concepto, la idea como tal, pues sí está en la Biblia, pero no aparece esa expresión, posesión demoníaca. Aparece más bien la idea de demonización, porque sí aparece en griego la palabra daimonizomai. Daimonizomai significa estar bajo influencia, aflicción, control o dominio demoníaco. Así que cuando hablamos de daimonizomai, demonización, estamos hablando de la obra de Satanás en contra de los seres humanos. Sin embargo, hay una diferencia entre la obra externa de Satanás y una obra interna que en ciertos casos hace. Hay una diferencia entre esas dos cosas. Entonces, ¿podemos los cristianos estar demonizados? Si vamos a ser muy pegados a la etimología de la palabra, pues en un sentido externo sí, en el sentido de que Satanás desde afuera puede hacernos daño. Pero en un sentido interno, evidentemente no, y ya vamos a ver por qué. Entonces, es mejor hablar de demonización en vez de hablar de posesión, porque cuando hablamos de posesión, estamos hablando de que alguien es propiedad de otro. Entonces está poseído por un demonio, o sea, él es propiedad del demonio. No. Ahí es donde está mal el término posesión demoníaca, porque toda la creación es posesión de Dios. Dios es el dueño de todo y de todos, incluso de los pecadores. El dueño es Dios. Así ellos no acepten al Señor como su Señor, pero el Señor sigue siendo su Señor, aunque ellos no quieran. El Señor es el dueño de todas las cosas, todo lo creado, lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, todo se hizo por Él y para Él. No hay nada en el universo que se salga de su control, de su dominio, de su autoridad. Por eso el término posesión no es tan correcto, es mejor demonización. Ahora, en la Biblia podemos ver pocos casos en el Nuevo Testamento de
expulsiones o liberaciones o reprensiones de demonios de las personas. Pese a que hubo muchísimas. Es decir, encontramos muchos versos que narran que Jesús echaba y sacaba y reprendía demonios de aquí y de allá. Básicamente a cualquier ciudad donde llegaba se manifestaban personas con demonios. Literal. Y él a todos los sacaba. Los echaba afuera. Sin embargo, solamente hay 7 ejemplos claros en la Biblia. De los cientos, tal vez miles que expulsó. Solamente hay 7. Lo mismo pasa con Pablo. Pablo, dice la Escritura, que también echó muchos demonios fuera, los reprendió. Y sin embargo, solamente tenemos un ejemplo claro en la Biblia de uno de ellos, que es Hechos capítulo 19, cuando reprende al espíritu de adivinación de la joven. De todos los demonios que sacó fuera, solo se narra un caso. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay otro ejemplo, el discípulo desconocido, Marcos 9:38. Un discípulo del Señor que ellos no conocían, que era discípulo simplemente porque había escuchado las enseñanzas del Señor, pero no seguía al Señor, es decir, no era de sus discípulos, no era de su círculo, no era de los 12 ni de los 72, tal vez estuvo por allá en la multitud y conoció a Jesús, pero comenzó a reprender espíritus en nombre de Jesús. Ese es un caso puntual. Pero se dan cuenta, no son muchos. ¿Por qué no son muchos? Si históricamente fueron miles los liberados de demonios. Porque el texto parece indicarnos que esto no es algo para hacer show. El texto no quiere resaltar el hecho de que las personas puedan ser poseídas. Lo que quiere el texto es resaltar el poder que tiene Cristo para liberar a cualquiera que haya sido poseído, por más poderosa que parezca esa demonización. Estoy usando el término poseído, debería usar el término demonización. Pero es para que yo sé que me entienden. No importa cuánto aparente control tenga una persona del demonio dentro de sí. Jesucristo puede liberarlo. El énfasis del texto está ahí. Ahora, usted no encontrará en ninguna circunstancia este tipo de manifestaciones en un contexto litúrgico. Bueno, en alguna sinagoga, efectivamente, por ejemplo, el muchacho que tenía un espíritu ciego y mudo, el que se lanzaba sobre el fuego de vez en cuando, el espíritu lo lanzaba para que se matara en el fuego. Eso se da en un contexto religioso, pero usted encontrará que generalmente los apóstoles no hacían esto muy públicamente. En el ejemplo de Hechos 19 lo vamos a ver más detalladamente más adelante. Por eso no entiendo esas iglesias que hacen cultos de liberación. Nosotros no vemos en la Biblia que hayan cultos de liberación. Si ellos llegaban, predicaban la palabra, si se manifestaba alguien con algún demonio, lo liberaban en el nombre del Señor, pero no hacían cultos para eso. El culto era para predicar la palabra, no para sacar demonios. Porque el objetivo del ministro es predicar la palabra, no sacar demonios. La sola palabra saca los demonios, tranquilo. La sola palabra da libertad. La sola palabra libera de cualquier influencia demoníaca. Por eso no tiene ningún sentido hacer un culto de liberación. Liberación. Culto de liberación, sanidades y milagros. Usted no va a ver a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de ellos haciendo un culto de liberación, sanidades y milagros. No tiene sentido. Todos sus cultos eran de adoración y predicación de la palabra. Esos eran los únicos cultos que habían. Eso es lo que ellos se reunían a hacer. Lo dice el libro de los Hechos. A orar, a estudiar la palabra de Dios, las Escrituras, y a adorar al Señor. No más. Por eso no necesitamos hacer cultos de liberación de nada. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué si la misma palabra tiene el poder de hacerlo? Ahora, podemos entender que sacar demonios fue en primera instancia una comisión para los 12. Lo vemos en Mateo 10.1, Marcos 3.15, Lucas 9.1. Solamente leo Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quiénes? A los 12. Pero tenemos unos hermanos, nuestros amados hermanos cesacionistas, afirman que esa comisión, eso de echar fuera demonios, algunos, no todos afirman esto, pero algunos sí,
era solamente para los 12 apóstoles, para demostrar que el mismo espíritu que estaba con Cristo estaba ahora con ellos. Y lo llevan a uno a este pasaje, Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Se dan cuenta? Ellos están demostrando que el mismo espíritu que estaba con Jesús estaba con ellos. Pero evidentemente ellos están haciendo ahí la pasantía, es decir, Jesús estaba todavía con ellos. Jesús ha estado haciendo esto, pero ahora hace que ellos hagan lo mismo. Están en la colegiatura, hermano. En el trabajo de campo. Pero decir que esa autoridad fue solamente para los apóstoles ignora varios evidentes textos bíblicos, como Lucas 10:17, donde dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí ya no son los 12, son 70. De hecho eran 72, vamos a ver en otros pasajes paralelos. 72 que echaban fuera demonios. Entonces no podemos decir que era solamente para los 12. También estos 72 que eran discípulos de Jesús echaban fuera demonios. Y algún cesacionista me podrá decir, claro, porque ellos también necesitaban comprobar que el mismo espíritu que estaba con los 12 y que estaba con Jesús, ahora estaba con ellos. Pero no solo eso. Felipe no fue discípulo directo de Jesús, no estuvo en los 70. Escúcheme bien esto. Felipe tampoco estuvo entre los 12. Este es otro Felipe, no Felipe de los 12. Este es el evangelista, ese era su ministerio, y su ordenamiento era de diácono. Recuerde, ser evangelista no es un título, es un llamado, es un trabajo. El diaconado es su título. Él era un diácono, escogido, ordenado como diácono. Mira lo que dice Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos se sanaban. Y alguien podrá decirme, es que sí, es que Felipe también necesitaba demostrar que el mismo espíritu que estaba con Jesús era el mismo que estaba con los 12, era el mismo que estaba con los 70 y ahora estaba con los nuevos cristianos. Pues podría yo decir lo mismo, hermano. Que hoy echamos fuera espíritus inmundos porque queremos demostrar que el mismo espíritu que estuvo con los 12 era el mismo que estuvo con los 70, era el mismo que estuvo con Felipe y es el mismo que está con nosotros ahora. Es exactamente la misma lógica. Hubo muchísimos liberados también en la época de los Hechos. Pero también hay que admitir algo. Fueron disminuyendo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hubo muchísimos endemoniados, donde quiera que llegaba Jesús. Pero después de que Jesús asciende, pues a veces llegaban endemoniados, pero no siempre. Sí, disminuyó mucho, porque ya no estaba Jesús físicamente en la tierra. Sin embargo, no dejaron de llegar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba en los creyentes. Ahora bien, aunque disminuyó, nunca desapareció. Nunca. Y no solamente Felipe, también el discípulo sin nombre, que querían prohibirle que echara fuera demonios, y Jesús les dice, ¿por qué se lo quieren prohibir? No se lo prohíban. El que no está contra nosotros, con nosotros es. No estaba ni siquiera entre sus discípulos cercanos y aún así echaba demonios fuera en el nombre de Jesús, porque lo hacía en el nombre de Jesús. Es por la autoridad de Cristo, no la nuestra. Por eso yo no veo ninguna parte en la Biblia que me diga, no, eso ya no hay que hacerlo, eso ya no existe. Creo que hoy no se manifiesta como en aquel entonces. Creo que en cada culto no hay un endemoniado, de eso estoy absolutamente seguro y convencido. Pero creo que aún se manifiesta de vez en cuando. Aún se presentan este tipo de manifestaciones. Eso es lo que yo creo, hermano. Si usted cree que es diferente, lo respeto mucho, pero este es mi punto de vista. Ahora, definamos qué es la demonización. Wayne Grudem dice, la demonización puede entenderse como un grado muy fuerte de influencia demoníaca en la vida de una persona, un grado muy fuerte de influencia demoníaca, dice Grudem. John MacArthur lo define, la demonización es una condición en la cual una persona está habitada, ahí está hablando de algo interno, y controlada por uno o más demonios. Teniendo en cuenta estas y otras definiciones, la definición general de demonización sería la siguiente.
es una condición, de nuevo, en la que un demonio o varios ejerce un grado extraordinario de influencia, control, tormento o manifestación sobre una persona, afectando su cuerpo, su mente, su conducta, su voz o su relación con la realidad espiritual. Ahora, no en todo se manifiestan todas esas cosas. No todos los demonizados le botan babasa por la boca. No todos los demonizados le hablan con una voz tenebrosa. No todos los demonizados tienen los ojos rojos. No, algunos están detrás de un púlpito predicando. Algunos están de líderes en las iglesias. Algunos le hablan de Jesús con una confianza. Sí. La gente ve muy fácil demonios en la música rock, en las películas de terror y en todas esas bobadas. Pero les cuesta tanto verlos cuando les están predicando un falso evangelio. Les cuesta tanto verlos cuando los están apartando de Jesús, aún hablándoles de Cristo, supuestamente. Es mucho más difícil. Entonces, bajo esta definición, pues la cuestión es amplia. La demonización tiene que ver con toda la obra de Satanás en contra del ser humano. Sin embargo, actúa diferente cuando se trata de los creyentes. Y también tenemos que entender que el término, si bien aplica a la obra de Satanás externa o interna, los ejemplos que vemos en la Biblia de liberaciones específicas están hablando de liberaciones internas. Ni un solo cristiano en la Biblia evidencia tener el demonio adentro. El más cercano fue Judas, de quien hablaremos más adelante. Pero ni un solo cristiano manifiesta eso. Ahora, podemos entonces entender varios niveles de demonización. Podríamos entender una demonización externa, es decir, una obra del demonio externa en contra de los seres humanos. Por medio de la tentación, todos los cristianos somos tentados por el demonio. 1 Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El trabajo del tentador es tentar. ¿Y tentar a quién? Pues a los cristianos, que los demás pecan libremente y no les importa. Igual viven en pecado, ¿qué importa? Pero cuando hablo de la tentación como obra del demonio, estoy hablando de el diablo queriendo ser piedra de tropiezo, queriendo que nosotros pequemos. Sus ángeles, sus demonios y el enemigo están intentando que nosotros pequemos todo el tiempo. Pero no es algo que haya dentro de nosotros. Lo que hay dentro de nosotros es la concupiscencia, la naturaleza humana caída y pecaminosa, que al ser tentada desde afuera por Satanás cae. Pero es algo afuera, no adentro de nosotros. Número 2, acusación. El demonio está acusando a todos los creyentes delante del Padre. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche, hermano. Satanás está acusándonos delante del Padre. Día y noche, allá como un chismoso, metiche. Allá hablando mal de nosotros. Vea, ese está pecando, vea, ese, sí, ahí donde lo veis que predicando, pero esa y uno se pregunta, ¿por qué hace eso? O sea, ¿qué gana con eso? Porque es que no tiene sentido. En primer lugar, porque Dios ya sabe todo. No hay nada es decir, no hay ninguna nueva información que Satanás pudiera darle a Dios sobre nosotros que Dios ya no sepa. En segundo lugar, porque ya todos nuestros pecados fueron pagados por Jesucristo en la cruz del Calvario, así que está acusándonos delante del Padre, que es el juez del universo, e igual el Padre nos va a ver justos. ¿Por qué? Porque por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nuestros pecados fueron llevados por Él, pero su justicia se trasladó a nosotros. Doble imputación. Sus pecados,
o nuestros pecados son imputados a Él y su justicia es imputada a nosotros. Nosotros tenemos la justicia de Cristo inmerecidamente, pero Él la ganó para que el Padre nos vea justos. Así que ¿cómo nos va a acusar Satanás si el Padre siempre nos va a ver justo por los méritos de su Hijo? Es algo absolutamente absurdo, lo que nos demuestra, entre otras cosas, que aunque el diablo tenga mayor conocimiento que nosotros, igual sus ángeles, están muy lejos del conocimiento de Dios, pero muy lejos. No pueden entender ese tipo de cosas. De hecho, el mismo Pablo lo dice en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esto es una pregunta retórica. Lo que Pablo está diciendo es, nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Nadie, porque Dios nos justificó. Somos justos por la obra de Cristo. Por eso no hay quien nos acuse. Y sin embargo, Satanás está día y noche acusándonos. Perdiendo el tiempo, Satanás es lo que está haciendo. Quiere meter cizaña, no sabe qué hacer, está desesperado. Satanás actúa en cierta medida. Satanás actúa como un fiscal derrotado que sigue presentando cargos en contra de un caso que ya fue resuelto. Ya perdiste el caso, Satanás. ¿Qué haces presentando más cargos y más pruebas? Ya no importan las pruebas, porque la sentencia ya fue pagada. Ya no importan. Mientras Satanás señala al Padre el pecado del hombre, Cristo señala su propia cruz. Hemos sido perdonados por los méritos de Cristo. Hemos sido salvados por Cristo. Y es que ahí es donde está el centro de todo esto, la gloria de Cristo. Cristo como el todopoderoso gigante que destruye todas las obras de las tinieblas y deja avergonzado al Satanás y a sus ángeles. ¿Por qué aparecen estas demonizaciones? ¿Por qué aparecen estas liberaciones, estas reprensiones? ¿Qué sentido tiene eso de que aparezca en la Biblia? Pues para demostrar el poder inmenso de Cristo que sobrepasa de lejos cualquier obra del enemigo. Y eso nos sirve a nosotros para estar confiados, tranquilos, descansar en su poder, en su gloria. ¿Qué miedo le va a dar a uno un fantasma, un demonio, un espíritu? Hermano, ¿usted cree que a mí me dan miedo las películas de terror? En lo más mínimo, no me dan miedo. Para mí son payasadas, hermano. ¿Por qué no me puede dar miedo? Porque más grande es el que está conmigo que el que está contra mí. Hay gente que ve una película de terror y ya después no puede salir con la luz apagada porque anda muerto de miedo que se le presente un espíritu. Los espíritus están ahí, hermano. ¿Y qué? El Espíritu de Dios que está en mí es más grande y poderoso que cualquiera de esos espíritus que andan volando todo el tiempo por ahí. Para decirlo de alguna manera, ¿no? Para que me entiendan. Esa es la confianza del cristiano. Es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Es más poderoso, es eterno. Y su obra es eterna y maravillosa. En tercer lugar, Satanás intenta engañar a los creyentes con falsas doctrinas. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. ¿Sí? Esa es una obra de la demonización. El demonio nos ataca desde afuera con falsas doctrinas. Pero este engaño es parcial. Satanás no puede engañar completamente a ningún cristiano, nunca, jamás. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ahí es donde está la clave del texto. Si fuere posible, implica que no es posible. Intenta engañarnos y puede engañarnos parcialmente, pero nunca totalmente. Un verdadero nacido de nuevo, un verdadero cristiano sentirá el ardor y el deseo de buscar una verdadera doctrina, la sana doctrina. Por eso muchos de ustedes, aún sin conocer nada de esto que ahora predicamos, asistían a sus iglesias y decían, aquí hay algo mal.
Aquí hay algo que no cuadra. Esto no me convence. Y usted sentía que había algo que no estaba conforme a la Escritura, porque usted se había nacido de nuevo y estaba siendo engañado parcialmente. Pero un verdadero cristiano nacido de nuevo no soporta la falsa doctrina y el Espíritu Santo le da el discernimiento. Muchas personas se han apartado de falsas doctrinas sin haber nadie incluso que les enseñe la verdadera doctrina. Solo por la obra del Espíritu Santo y la regeneración de la palabra de Dios, ellos mismos se dan cuenta que ahí donde comenzaron están mal, que no les estaban enseñando bien, que lo que les enseñaron fueron mentiras. Ellos mismos se dan cuenta. Y sé que aquí hay muchos que les ha pasado y pueden dar ese testimonio y pueden decirlo aquí libremente, que así les pasó, que desde antes que conocieran las doctrinas de la gracia ya sentían que lo que les estaban enseñando no estaba bien, no era correcto. Ya encontraban muchos defectos, muchos vacíos. Y no de esas cosas que son misterios en la Biblia, porque obviamente hay muchas cosas misteriosas en la Biblia que no comprendemos plenamente. No. Evidentes contradicciones conceptuales, bíblicas. Eso de pactar, eso de sellar, eso de que Él multiplica el 100 por 1. Hay cosas que no están bien. Y usted ya lo sabía. Porque un verdadero hijo de Dios, mi hermano, puede ser engañado por una falsa enseñanza. ¿Puede pasar años sosteniendo errores doctrinales? Sí. ¿Puede ser víctima de manipulaciones espirituales también? ¿Puede caer temporalmente en algo que la Biblia no enseña? Sí. Pero definitivamente no será engañado para siempre. El Señor mismo se encargará de llevarlo a una sana doctrina. ¿Y si nunca vuelve? ¿Y si no llega a la sana doctrina? Entonces nunca fue un escogido. No hubo un verdadero nacimiento. Simplemente alguien que le gustó la religión o que veía en la religión la oportunidad de solucionar sus problemas, pero no alguien que quería encontrar al Dios de la Biblia, al verdadero Dios de la Biblia. Y aquí no estoy hablando de problemas secundarios o terciarios en la doctrina, estoy hablando de engaños que tienen que ver con doctrinas primarias de fe. En un cuarto punto, el diablo inevitablemente oprime a los creyentes, quiere oprimirnos, causarnos daño, afectarnos. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistid firmes en la fe. Vuelvo al concepto que enseñé en la clase pasada. Eso de ir a ganar terreno al enemigo no es verdad. El Señor nos manda a resistir firmes. Y alguien me decía, pero yo cuando evangelizo estoy ganando terreno al enemigo. Es un concepto completamente diferente. No estamos hablando de lo mismo. Porque finalmente todo lo que existe y toda la creación ya es de Dios. Estoy hablando de proclamar el reino de Dios, que es el mandato que tengo, pero ni siquiera yo estoy ganándole el terreno al enemigo. Es el Espíritu Santo el que hace su obra. Pero nosotros, en cuanto a las acechanzas y la guerra espiritual y cómo el enemigo intenta destruirnos, devorarnos, utiliza ahí el término es bastante fuerte, quiere decir que quiere acabar por completo con nosotros. Nosotros tenemos que resistir y estar firmes. Eso es lo que nos manda el Señor. Así que nuestra guerra no es una guerra ofensiva, es una guerra, sigue siendo, y me reafirmo en eso, es una guerra defensiva. Cuando estamos evangelizando, predicando la palabra, no estamos a la ofensiva. No. Seguimos estando a la defensiva. Solo que cumpliendo con nuestro deber. Porque el que siempre está a la ofensiva es Cristo, no nosotros. Nosotros no hacemos nada. Nosotros cumplimos con lo nuestro, pero la obra final la hace el Espíritu Santo de Dios. Esa es la obra final. Él es el que hace todo. También, a veces el enemigo ataca con enfermedades. Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Es que Job todavía era malo. No, la Biblia dice que era el justo Job. Era justo. Y Dios al principio le dice, no toques su cuerpo. Y después le dice, bueno, está bien, puedes enfermarlo si quieres. Y lo enfermó. Sí, hay enfermedades que se producen por obra del maligno, de Satanás. Sí. Segunda carta de los Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. La mayoría creemos que ese aguijón en la carne era una enfermedad que tenía Pablo. Hay otras teorías, hay muchas teorías. Pero yo soy de los convencidos que si es un aguijón en la carne, está hablando de algo físico.
algo por lo cual él había pedido 3 veces al Señor que le sanara, y el Señor le dijo que mi gracia sea suficiente, no te va a sanar. Ese era un mensajero de Satanás que estaba causando un problema físico, un malestar físico a Pablo. Por eso esa mentira que dicen esos falsos maestros de que el cristiano no tiene por qué enfermarse o que el cristiano tiene todo el tiempo que ser sano, no concuerda con la revelación bíblica, no concuerda con la vida de Pablo. Entonces Pablo no era un verdadero cristiano porque vivió enfermo. Y no solo aquí, y no solo Pablo. Usted encontrará en varias oportunidades personas como Timoteo que tenían enfermedades, que sufrían de diferentes enfermedades. Bueno, todos los cristianos nos enfermamos. Algunas son enfermedades naturales, otras son causadas por Satanás. En este caso, Pablo entendía para qué era su enfermedad, para que él no se exaltase sobre medida. Por eso fue capaz de entender, porque además era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, que efectivamente esa enfermedad era causada porque Dios había permitido que Satanás la causara. Pero usted y yo no sabemos qué enfermedades las causa el diablo y cuáles no. No sabemos. Así que andar reprendiendo toda enfermedad como reprendiendo un espíritu, pues no está bien. En ciertos casos podemos tener el discernimiento espiritual suficiente o el conocimiento o el entendimiento o ciertas circunstancias nos pueden hacer entender que definitivamente es una obra de Satanás, pero la mayoría de las veces es simplemente la condición natural del hombre. El ser humano se enferma, todos nos enfermamos. Así que tenemos que rogar al Señor por sanidad, pero no reprender enfermedad o espíritu de cáncer o espíritu de leucemia o espíritu de diabetes. No, no existe eso. No existe eso. Que Satanás o un espíritu inmundo le cause daño por medio de una enfermedad no quiere decir que ese espíritu se llame como la enfermedad. Tampoco. La Biblia no nos dice eso en ninguna parte. ¿Sí? Entonces, no sabemos generalmente si una enfermedad es obra o no de demonios. Por eso todas esas personas que vino se ponen a reprender demonios en las enfermedades, pues se están equivocando. En segundo lugar, tenemos lo que es la demonización propiamente dicha, es decir, la demonización interna. Todo lo que vimos anteriormente era externo. Era el diablo atacando desde afuera, pero a veces el diablo ataca desde adentro. Y eso es lo que conocemos como demonización severa. Aparece en muchos versículos, pero en estos, Mateo 8:28, Marcos 5:1, Lucas 8:26, está hablando del endemoniado o los endemoniados gadarenos, que es, digamos, el prototipo del demonizado más demonizado que aparece en la Biblia. No hay uno que estuviese más poseído, entre comillas eso de poseído, más demonizado que los gadarenos. ¿Sí? ¿Qué vemos en este caso? Primero, había varios demonios en estos hombres. Se hacen llamar legión. Una legión era un grupo de soldados romanos que corresponde a entre 4,000 y 6,000 soldados. Así que es posible que esté hablando que habían entre 4,000 y 6,000 demonios. Lo que nos demuestra que son espíritus. Obviamente están en una dimensión absolutamente diferente. Toman control del cuerpo de este hombre. ¿Qué vemos? Pérdida total de su control personal. ¿Qué vemos? Fuerza física extraordinaria. Pero eso no se manifiesta siempre, en este caso sí, pero no todos los endemoniados manifiestan esa fuerza física extraordinaria. Una conducta antisocial y autodestructiva también se presenta a veces, no siempre, no necesariamente. ¿Qué más vemos en este caso? Buscaba la impureza, eso sí es algo que se presenta siempre de diferente manera. En este caso, estos endemoniados les gustaba andar en las tumbas. No había nada más impuro y más sucio que estar en una tumba o en un cementerio. En otros casos simplemente es la búsqueda del pecado. ¿Sí? Buscar la impureza parece ser recurrente en esos ejemplos de personas demonizadas. Ahora, este es el prototipo de un demonizado, pero no siempre se manifiestan estas cosas así. No siempre alguien que es demonizado muestra todas estas características. No siempre. Hay oportunidades donde usted no ve absolutamente nada de eso. Y aún así la persona tiene dentro de sí demonios. Ahora, esto definitivamente no puede suceder en un cristiano. En ningún sentido. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. ¿Dónde está el diablo? En el mundo. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu de Dios. No puede ser posible que en un ser humano habite el Espíritu de Dios y al mismo tiempo demonios, porque no son compatibles. Y es que entendamos esto desde el siguiente principio. Hay una correlación entre lo que es un demonizado y lo que es un cristiano. El demonizado no es que pierda el control de sus facultades físicas o mentales por completo, no. No es eso lo que pasa. Es que al entrar el demonio en la persona, el demonio potencia la maldad natural de la persona en diferentes niveles y de diferentes maneras. Pero lo que está haciendo el demonio es potenciar toda la maldad interna de esa persona de tal manera que sigue siendo responsable de sus actos. No podemos decir que un acto de un demonizado sea culpa del demonio. El demonio me hizo hacerlo. No, eso es mentira. No es que el demonio me hizo hacerlo. El demonio solamente está potenciando su concupiscencia, su naturaleza caída y pecaminosa. Por eso no es lógico que un demonio entre en un cristiano a potenciar ¿qué? Si el cristiano es nacido de nuevo. Es que ahí es donde está el paralelismo. El cristiano tiene en sí al Espíritu Santo de Dios que hace exactamente lo mismo. Potencia, ¿pero qué potencia? La nueva creación, la nueva criatura, la nueva humanidad que usted es. El Espíritu Santo funciona como la gasolina que potencia el cambio a una nueva creación, a una nueva criatura. Así que cuando hago una cosa buena, lo hago porque el Espíritu Santo me potenció a hacerla, me llevó a hacerla. Y cuando un endemoniado hace una cosa mala, lo hace porque el demonio le impulsó a hacerla. Pero tanto uno como otro tiene responsabilidad. Mis actos buenos son mis actos buenos. Yo decidí hacerlos. Pero me potenció el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no podría hacerlo. Porque mi naturaleza caída y pecaminosa me lleva al mal. En el caso de un endemoniado, su naturaleza es maligna. Por lo tanto, ya quería hacerlo. Él se limitaba porque Dios le permitía tener el uso de la conciencia y por medio de su conciencia limitaba eso, pero cuando el demonio entra es como si apagara algo de algunas partes de la conciencia de esa persona e inmediatamente comienza a actuar. En algunos casos, como lo vimos en el endemoniado gadareno o los endemoniados gadarenos, casi como animales. En otros casos, de maneras diferentes. Colosenses 1:13. El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si nos liberó, no podemos estar con demonios adentro. Y Tiel Arroyo y sus amiguitos dicen que uno no puede estar endemoniado en el cuerpo, que uno puede estar endemoniado en el alma o en el espíritu. Eso no aparece en la Biblia en ninguna parte. Qué pena, no aparece. Es que la experiencia no lo muestra. Lo que pasa es que usted no puede hacer teología con su experiencia, Señor. Usted tiene que ir al texto. El texto es el que tiene que explicar su experiencia, no su experiencia explicar al texto. Es al revés. Cuando una persona tiene pecados recurrentes, cuando una persona cristiana falla recurrentemente y cae en tentación, no es porque esté demonizada dentro de sí, sino porque el demonio por fuera lo ha venido afectando, lo ha venido atacando y él no tiene la llenura del Espíritu Santo suficiente como para decirle no a la tentación. No se trata de que está poseído o demonizado dentro de él o dentro de su alma o dentro de su espíritu, como lo plantean ellos. No, en ninguna manera. Pero ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué esto no es un tema secundario o terciario? ¿Por qué es un tema principal, hermano querido? Porque así es como esta gente se mueve. Así mueven su dinero, haciéndote creer que hay espíritus dentro de ti, para que tengas que ir a una liberación y luego a otra liberación y luego a otra liberación y te hacen dependiente de ellos. Cuando Él ya nos liberó una vez y para siempre. Y lo que tenemos ahora que hacer para alejarnos completamente del pecado es ser llenos del Espíritu Santo. El cristiano pertenece a Cristo. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? ¿De demonios? No, del Espíritu Santo. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. No nos puede poseer, entre comillas, el diablo porque somos de Dios. Fuimos comprados por precio. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando el Espíritu de Dios mora está dentro de nosotros, entonces vamos a vivir conforme al Espíritu de Dios. Algunos más, otros menos, según cuánta llenura del Espíritu tengamos.
Primera de los Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hemos sido trasladados de reino, Colosenses 1:13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Además, Cristo guarda al creyente del maligno. 1 Juan 5:18, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora bien, ¿qué causa entonces la demonización interna? ¿Qué hace que una persona no creyente, porque obviamente ya lo aclaramos con todos estos versos, solamente un no creyente puede tener un demonio adentro? Ahora, no todos los no creyentes tienen el demonio adentro, no tienen demonios adentro todos los creyentes, no todos están demonizados, solo algunos lo saben y otros no, esa es otra. ¿Cuáles son las causas? Bueno, primero, no creer en Cristo es la primera causa obvia. Sin embargo, no todos los que no creen en Cristo, como ya lo dije, tienen demonios adentro. Segundo, no todos lo manifiestan de la misma manera. Juan 13:27 al 29. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Mire cómo Satanás entra en Judas, dice la Escritura. Satanás entró en él. O sea, antes no estaba en él. Después de la cena entró en él. Pero él ya había acordado, ya tenía en su mente, ya había robado de la bolsa. Es decir, él no había nacido de nuevo nunca. No había nacido de nuevo. De hecho, cuando el Señor les dice, uno de ustedes me va a entregar, todos dicen, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Pero Judas dice, ¿seré yo maestro? Los 11 tenían a Jesús como Señor, pero Judas nunca lo tuvo como Señor, solamente como maestro. Por eso el demonio pudo entrar en Judas, porque Judas no había nacido de nuevo. Y Judas botó babasa, habló con una voz infernal, ¿se le pusieron rojos los ojos? No, parecía normal. Y sin embargo el demonio estaba dentro. Entonces no fue culpa de Judas vender a Jesús, fue algo que el demonio le hizo hacer. No, como les digo, el demonio potenció lo que ya había en Judas. Ya Judas lo había pensado y ahora lo llevó a la práctica. Potenció lo que había en él. La responsabilidad era de Judas, no de Satanás. Pero Satanás entró en él porque él nunca había nacido de nuevo. Otro ejemplo, Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aquí está el ejemplo, el único ejemplo de Pablo sacando un espíritu. Por muchos días esta mujer los alababa, les exaltaba, les decía cosas bonitas, pero ella estaba poseída. Echaba babasa, gritaba, tenía super fuerza, se escondía en tumbas. No, parecía normal. ¿Cómo se manifestaba? Porque adivinaba cosas que nadie más sabía. Tenía un conocimiento extra. Por eso se manifestaba. Pero ella tenía un espíritu de adivinación, dice la palabra. Y en griego, ahí dice neuma pitoná, literalmente un espíritu de pitón, serpiente pitón. O sea que hay espíritus de serpientes, espíritus de perros, espíritus de gatos. No. ¿Qué quiere decir un espíritu de pitón? En el mundo grecorromano, el pitón estaba asociado con el culto de Apolo y el famosísimo oráculo de Delfos. Así que es posible que esta mujer haya sido una idólatra, que haya servido al culto a Apolos, una herejía, idolatría y falso dios. Es muy posible que una persona que vive en idolatría constante, eso abre la puerta realmente a que esa persona pueda ser poseída. La idolatría. Ya vimos en una clase anterior que detrás de todos los ídolos hay demonios. Y no estoy hablando solamente de las imágenes. Los demonios están detrás de los ídolos. Ahora, ella realmente parecía adivinar cosas. ¿Ven los demonios el futuro? No, simplemente tienen más información y son más inteligentes. Y por eso lo que esta mujer decía parecía adivinar el futuro, pero no era más que las conjeturas obvias que hacían los demonios en su capacidad intelectiva. Ahora, decía la verdad sobre Pablo y Silas. Estos son siervos del Señor y los alababa y los exaltaba.
Y eso fue lo que despertó la conciencia de Pablo a darse cuenta que esta mujer no estaba hablando de parte de Dios, sino que estaba poseída por un espíritu. Porque solo un espíritu inmundo exalta a hombres. Y aquí quiero ser radical con esto y no se vaya, por favor, quédese unos minutitos más, porque no puedo terminar esto así. Cuando usted escucha a alguien que exalta a hombres en vez de exaltar a Cristo, como en esas profecías que parecen más adivinación de esta pitonisa, por eso se les dice pitonisa, el espíritu de Pitón. Parece más adivinación de la pitonisa que real profecía bíblica, donde toman y tú eres la gran sierva y Dios te va a usar y te va a llevar por las naciones y Dios tiene algo. Este es el gran siervo del Señor, Dios lo ha escogido. Eso es lo que hacía esta señora. Esto fue lo que enojó a Pablo. Uno como siervo de Dios no debería alegrarse por eso. Ay, sí, ponerse a llorar. Debería decir, calla, enmudece y sal fuera de esa mujer. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque cualquiera que dé alabanza a un hombre está demostrando que lo que tiene dentro de sí no es el Espíritu Santo de Dios. Seguramente es otro espíritu. Pero no el Espíritu de Dios. El Señor no comparte su alabanza y su gloria con nadie. El Señor no comparte su alabanza y su gloria con nadie. Y eso debe quedar absolutamente claro en todos nosotros. Y es lo que hoy más vemos. Estas iglesias lo hacen cada 8 días. Glorificando al apóstol de aquí, al apóstol de allá, al pastor de aquí, a la pastora de allá. Y dicen en el nombre del Señor. Y así dice Jehová. Y el Señor dice esto. Eres mi siervo, eres mi amado. Te llevaré, te daré. Eres maravilloso, eres hermoso. ¡No! El Señor no hace eso. Ahí lo que hay es un falso maestro, un falso profeta. Porque todas las cosas buenas que podemos hacer, no las hacemos por nosotros mismos, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestro ser. Por eso no merecemos ningún crédito. No merecemos ninguna honra. No merecemos ninguna exaltación. Pero esta mujer parecía normal. Normal. Y sin embargo estaba poseída. Estamos llenitos, pienso yo, de gente en los púlpitos y en las iglesias poseídos por demonios. Llenitos. Parecen normales. Pero te das cuenta porque comienzan a manifestar cosas milagrosas aunque no prediquen correctamente la palabra. Porque comienzan a exaltar a otros cuando la única exaltación debe ser al Cristo de la gloria. Te comienzas a dar cuenta que definitivamente ahí no está obrando el Espíritu de Dios, sino que hay un espíritu maligno. Y esto nos lleva también a una conclusión. La Biblia nunca dice que alguien posee un espíritu porque escuchó música rock, o porque jugó ciertos videojuegos, o porque heredó demonios de sus antepasados, o porque recibió una maldición generacional, o porque vio una película de terror, o porque tuvo un familiar que era brujo. No, hermano, no, nadie es endemoniado por eso. No, nadie es demonizado por eso. Ahora, no estoy diciendo que eso sea bueno, no necesariamente, pero la Biblia no me dice que esas son las razones. De hecho, la Biblia no me da las razones como tal de la demonización de alguien, pero sí me parece insinuar que aquellas personas que son demonizadas básicamente son personas idólatras. Son personas primero que no han nacido de nuevo, viven en la idolatría y ellos mismos parecen practicar la brujería, como en el caso de esta divina. ¿Cómo identificar entonces a un demonizado? Bueno, el gadareno tenía una fuerza sobrenatural. La divina de Filipos, pues no. El mudo endemoniado tampoco, no rompía cadenas. María Magdalena ni siquiera tenía síntomas y tenía 7 demonios. ¿Y entonces cómo sabemos? Hay pistas. Hay un reconocimiento anormal de realidades espirituales. Esta mujer sabía que Pablo era enviado por Dios. Todos los demonios, cuando llega a Cristo, lo reconocen como el Cristo, el Hijo de Dios. Reconocen ciertas verdades espirituales que generalmente no se reconocen. En segundo lugar, se vinculan con fenómenos inexplicables, como adivinación, fuerza sobrehumana, etc. Milagros en algunos casos. Conductas destructivas extremas, porque finalmente el demonio que está dentro de esta persona quiere hacer daño
a la persona y una oposición evidente al reino de Dios. Ahora, si usted tiene depresión, no quiere decir que tenga demonios. Si usted tiene ansiedad, no quiere decir que tenga demonios. Es más, si usted escucha voces por ahí, no necesariamente quiere decir que tenga demonios. Si tiene una enfermedad, no quiere decir que la haya producido un demonio necesariamente. O si tiene una adicción, no quiere decir que exista el demonio de marihuana. Si se enoja mucho, no quiere decir que exista el demonio de mal genio. No. Tenga mucho cuidado en decirle demonio a algo que no es demonio, que es una obra de la carne. Y si usted es cristiano, definitivamente usted no puede ser endemoniado. Para concluir, ¿existen los endemoniados? La Biblia nunca dice que dejaron de existir. Nunca. Por eso yo creo auténticamente que aún hoy sigue sucediendo. ¿Existen endemoniados? Sí. Sí. ¿Menos que antes? Sí, muchísimos menos. ¿En cada culto? Definitivamente no. El 98% es falso, pero hay un 2% que seguramente es verdadero. Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A los apóstoles? ¿A los discípulos? Dice a todos los que creen, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sé que algunos cesacionistas lo interpretan como evidencias de algo que está sucediendo en el libro de los Hechos después. Sin embargo, hay algunas cosas aquí que no sucedieron en el libro de los Hechos. Como por ejemplo, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Eso no sucede en el libro de los Hechos. Aquí nos está hablando de una realidad más grande, de algo que evidentemente se mostró desde el libro de los Hechos, pero que iba a algo aún mayor, a todos los cristianos. Así que la próxima semana hablaremos de cómo se expulsan los demonios. ¿Qué características debe tener alguien para poder echar fuera un demonio? ¿Cualquiera puede echar fuera un demonio? ¿Es un don espiritual? No se puede perder la próxima clase. Por ahora, oremos. Gracias, Señor, te damos con todo el corazón. Eres santo, digno de toda gloria, honra y alabanza. Gracias por habernos permitido esta prédica. Bendice a mis hermanos queridos, Señor. Y gracias por poder examinar estos temas que poco se predican en las iglesias y que son tristemente mal interpretados por la mayoría. Te damos toda la gloria, honra y honor a ti, Señor. Porque cuando hablamos de esto no nos queda otra opción que reconocer tu poderío, tu majestad y tu autoridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos queridos, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos aquí. Recuerde, hoy al mediodía, nuestro noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. No se lo puede perder. Nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre Prédicas.